Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 40 versículos 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Una historia que muchos conocemos, bien llamativa en la Biblia, la historia de José. José había sido vendido por sus hermanos a los madianitas. Prácticamente había sido secuestrado por su propia familia y vendido como esclavo. Cuando leemos aquí el versículo número 15 dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. En otras versiones dice, porque fui secuestrado de la tierra de los hebreos. José fue secuestrado, fue quitada su libertad por culpa de sus hermanos, quienes por envidia lo vendieron a otro grupo de personas, los madianitas. Y él, llegando allí a Egipto, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue colocado en la cárcel de manera injusta. Por eso José habla de que él fue secuestrado de la tierra de los hebreos. Muchas personas han pensado que este delito no está en la Biblia. Hablando con alguna persona de alguna creencia, alguna vez me decía, eso no está en la Biblia y por consiguiente eso no es delito. Pero cuando escudriñamos a fondo la palabra del Señor encontramos varios acontecimientos donde contra la voluntad de una persona fue privada de su libertad. Es un delito y aparte de eso es un pecado, donde hoy en el mundo se practican por diferentes corrientes, por diferentes grupos de personas que quitándole la oportunidad a una persona de disfrutar de su libertad, la privan de ella y aparte de eso quizás cobran algún dinero por su rescate. La Biblia nos enseña prácticamente que esto es un delito y el hombre debe entender que todo lo que está en las leyes terrenales ha sido extraído de la palabra de Dios. Por eso encontramos en el libro del Éxodo capítulo 21 versículo 16 unos estatutos que el Señor ha establecido. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. En otras versiones dice, asimismo el que secuestre una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Es un delito que el Señor castiga. Toda persona que prive de la libertad a otra y la esconda, cobre dinero por su rescate o sencillamente le quita la vida. La Biblia dice que de cierto esa persona que cometió ese delito morirá. Es un pecado de muerte, porque nadie puede privar de la libertad a otra persona y menos quitarle la vida o cobrar precio por su libertad. En Deuteronomio capítulo 24 versículo 7 dice la palabra del Señor: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En otras versiones dice claramente, cuando fuere hallado alguno que hubiere secuestrado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal secuestrador y quitarás el mal de en medio de ti. Es un delito y es un pecado que se castiga hoy terrenalmente con penas duras, pero también se castiga con condenación eterna para aquellos que nunca se arrepintieron de su pecado ni quisieron aceptar al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Por eso hoy hay oportunidad para todo aquel que quizás
en alguno de estos errores que cometió, tenga un corazón arrepentido. El Señor perdona el pecado, perdona la iniquidad. Así como José al final se reencontró con sus hermanos y les perdonó todo lo que habían hecho contra él, el Señor también quiere perdonar tus pecados. El Señor también quiere limpiarte de toda iniquidad, darte la oportunidad para que tengas bendición del Señor, para que vengas a Cristo, tengas un verdadero arrepentimiento y puedas experimentar la paz que solamente Él puede dar. No importa lo que hayas cometido, pero si tienes un corazón sincero, arrepentido delante del Señor, Él es suficiente para perdonarte, para ayudarte, bendecirte y corregir tu camino para que andes en pos de Jesús. Ven a Él.